Supuestamente está grabando. A ver. Sí. No avisó. Vieron que a veces avisa pero bueno, está grabando. Sí, nos llegó el aviso Ah, y ¿a usted le recién llegó? Sí, está, sí, avisó, avisó, avisó. está funcionando bien. Sí. Fenómeno. Bueno, hechas las presentaciones, un par de aclaraciones antes de comenzar estrictamente el contenido de la clase. Yo creo que este seminario, además de ser útil para proyectar el trabajo final, me parece que tiende a ordenar un poco mejor una serie de ideas para que el razonamiento propio de uno, las conclusiones propias de uno, puedan ser de mayor calidad, ¿no? Hay cosas que, si bien uno no los aplica eh, tan minuciosamente para pensar ciertos problemas, va quedando un sustrato también para pensar mejor, digamos, algunas cuestiones con las que uno trabaja más cotidianamente. Em, Eso por un lado. Por otro lado, bueno, es un seminario corto, como todos los seminarios de la especialización. Acá hay bibliografía, es recomendable leerla, pero sobre todo tratar de trabajar en forma de taller. ¿Por qué? Porque esto es más parecido a una escultura que hay que ir tallando. Quienes hayan hecho trabajo de este tipo lo saben. Digamos, en un momento no es, una vez que uno entiende la metodología, eh, digamos, poder recitarla, sino cómo aplicarla al objeto de estudio específico, digamos, ¿no? Ustedes tienen otro taller después de este, pero la idea es poder amasar lo mejor posible la idea en este taller para que lleguen al próximo de la mejor manera posible. Yo lo que propongo, y para quienes no se hayan podido conectar va a ser útil, es que expongan eh, lo más difícil, a mi juicio, que es la pregunta problema, el tema de estudio, para tratar de, como figura en la literatura que tienen, como traté de comunicar de la mejor manera posible en los videos, clases precedentes, cómo delimitar de la mejor forma posible el objeto de estudio. Eso facilita mucho después todo, digamos, qué hay que leer, en clave de qué hay que leer, incluso si uno tiene un marco teórico definido, qué aspectos del marco teórico son los que va a utilizar para el objeto de estudio, ¿no? Entonces yo lo que les propongo es que, no sé si Horacio, vos que ya que habías arrancado a exponer un poco, si querés arrancar vos, ¿cuál es tu idea? Y tratamos de ir pensándola. Mm. Sí, yo eh, trato de rastrear eh, la crisis post-2008 en la Argentina, y bueno, el común de los autores plantea que la crisis argentina, que Argentina no crece desde el 2012, es un planteo, ¿no? Y que tiene que ver con que hubo inflación, hubo devaluación de la moneda, endeudamiento. Bueno, pero hay distintas interpretaciones con respecto a esto. Entonces, bueno, mi idea era poder trabajar un recorrido bibliográfico de ver las distintas interpretaciones que tienen como objeto la causa estructural de la crisis del 2012 en la Argentina. ¿Qué factores económicos, sociales y políticos, bueno, han contribuido a esta crisis? Analizar las interpretaciones de esta crisis.
porque si vos analizás distintos autores desde una mirada más ortodoxa o de una mirada más heterodoxa, vas a ver que las interpretaciones de esta crisis son distintas. Y las políticas que se aplicaron después tienen que ver con las interpretaciones de esta crisis. ¿No? Entonces, bueno, me parecería interesante poder recorrer esto, ¿no? Desde un punto de vista teórico y demás. Y además, pues, ¿por qué me interesa? Me interesa desde una mirada ideológica porque yo me paro en un lugar determinado de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, me interesa poder analizar esta cuestión. Porque también es importante tener discursos para generar debates, ¿no? Y en última instancia, el gran problema que tenemos es que muchas veces no tenemos los discursos necesarios para, en esta batalla cultural, poder discutir concretamente desde algún lugar de datos concretos sobre lo que ocurrió y sobre lo que ocurre. Creo que es el gran déficit. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que la inflación es un fenómeno multicausal, pero si vos analizás el sentido común y lo que se fue incorporando, bueno, la mayoría te lo plantea como un fenómeno unicausal, que tiene que ver con cuestiones vinculadas al tema de los ajustes fiscales y demás. Y me parece que es importante poder entender y aprender y estudiar y aprender dónde estamos parados y qué cosas han sucedido para poder dar debates serios y profundos. Una de las causas, de las cosas que me interesó fue eso. Así que bueno, me paré ahí. Yo no sé si el trabajo puede ser un recorrido biográfico de distintas miradas, ¿no? No sé. Eh, lo había pensado más cualitativamente y demás, pero bueno, es decir, lo que tengo más claro es esto, ¿no? El problema, el título sería Análisis multidisciplinarios de las causas estructurales de la crisis económica del 2012, perspectiva neoclásica, austríaca, la incorporé, neodesarrollista y marxista. Fundamentalmente me interesa el neodesarrollismo y la neoclásica para poder generar debates ahí. Y el objetivo es analizar las causas estructurales, ¿no? Y después puse objetivos específicos, identificar factores económicos, examinar las interpretaciones de la crisis, comparar los puntos de convergencias y divergencias entre las diferentes perspectivas y proponer recomendaciones políticas y económicas basadas en un enfoque interdisciplinario. Yo soy sociólogo, ¿no? Es decir, tengo una mirada, bueno, eh, eh, y, y tengo la hipótesis, no sé si la crisis económica argentina desde el 2012 tiene causas estructurales que pueden ser explicadas de diferentes perspectivas teóricas, las cuales ofrecen enfoques complementarios para comprender y abordar los problemas económicos del país. La combinación de estas perspectivas puede contribuir al diseño de políticas económicas más integrales y efectivas. Eso no es medio Bien. amplio. Bueno, pero En primer lugar, creo que 3 personas hicieron una entrega parcial, que no es obligatoria, pero es recomendable, ¿no? En la medida que ustedes puedan avanzar, porque se puede trabajar ya sobre un grado de avance. Eso no quería dejar de decirlo. Yo esta semana voy en algún momento, no sé bien qué día, pero voy a quienes hicieron entrega, les voy a dar una devolución. Respecto a lo que vos decías, se lo digo a Horacio, pero por eso es bueno el taller, ¿no? Para ir amasando entre todos el sustrato de lo que hay que hacer. Vos, por ejemplo, decís crisis, ¿no? De 2012. Lo que el Consejo Económico podemos decir es, si uno ve, por ejemplo, la evolución del Producto Interno Bruto, ¿no? El crecimiento económico, lo que uno va a ver efectivamente es que en 2011 eh, comienza hay un punto de inflexión y se empieza a mesetar el producto con oscilaciones, ¿no? Ha caído, ha crecido, pero hoy estamos más o menos en un nivel de PIB semejante al de 2011. Entonces, como eh, en general lo que se discute es, che, Argentina está estancada, ¿no? Que para mí empalma con la preocupación que vos tenés. Si ese es el objeto de estudio, uno lo que debería decir es causas, ¿no? Eh,
del, del estancamiento del PIB en el periodo 2011-2025, ¿no? O 2024. Digo 2024 porque también es un año finalizado, ¿no? Y va a ser más útil, porque acá si no vos vas a tener el PIB trimestral, y para lo que querés discutir vos, no necesitas el último dato, ¿no? Entonces me imagino que ese podría ser. ¿Por qué? Porque en primer lugar vos te concentrás en un objeto de estudio, el PIB, ¿no? Que es la creación de valor en Argentina en ese periodo, que vas a notar un estancamiento. Por supuesto vas a tener que hacer alusión a un periodo anterior, porque si desde ahí se estancó, antes pasó algo, creció, bajó, Ujú. etcétera. Respecto de los debates en torno a eso los tenés que tener, pero en el apartado del estado del arte, porque el estado del arte va a indicar distintos enfoques teóricos de por qué existe ese estancamiento. Nadie discute que hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque eso es un dato. Sacamos la serie del INDEC y está estancado. Nadie va a discutir eso. En todo caso, el debate es ¿por qué está estancado? Ujú. Y ahí, por ejemplo, vos, así como mencionabas, ¿no? Ahí lo que conviene, nos conviene a todos, es cuáles son los enfoques teóricos relevantes, todos los relevantes, nos gusten o no. Esto es importante, ¿no? Porque a veces Ujú. nos embalamos con un enfoque. No, dar cuenta, y cuando lo voy a decir sin lenguaje académico, ver los lenguajes, los enfoques con los que uno no está de acuerdo, con la mejor leche, en el sentido es, che, yo quiero saber qué dice. A veces uno está leyendo y ya se enoja y le tira un piedrazo al enfoque. No tenemos que hacer eso porque ya no sabemos si incluso puede haber, aunque sea un aspecto a tener en cuenta dentro de ese enfoque, ¿no? Como investigadores. Entonces, lo que convendría es eso, ¿no? Entonces, vos vas a tener medio lo que dijiste, vas a tener un enfoque, sí, yo te digo por qué Argentina no crece. Bueno, intromisión del Estado en la economía, eh, déficit fiscal crónico, eh, y ya con eso vas delimitando un enfoque, si querés, más en términos generales neoclásicos, con distintas familias o subfamilias o subenfoques dentro de ese. Después, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué a mí me interesaría investigar la crisis, no el proceso de desarrollo hasta el 2024, sino, está bien, hablo de los antecedentes y cómo se llegó a esa crisis, pero a mí me interesaría investigar desde todos los enfoques la interpretación de la crisis del 2012. No el proceso del Producto Bruto Interno y compararlo hasta el 2024, sino qué características tiene la crisis. Bueno, hay una crisis, hay datos sobre esa crisis, hay un antecedente, hay consecuencias y hay hechos, datos concretos que determinan que hay una crisis, pero la interpretación de los distintos actores es distinta, ¿no? Y esto se vincula con mi otra tesis que estoy tratando de hacer en el doctorado. Es decir, ¿qué pasó con los jóvenes? La pospandemia, ¿qué pasó con los jóvenes a partir del 2012? ¿No? Que son muy distintos a los jóvenes del 2010. Entonces, bueno, es decir, pero corriendo esto, a ver, yo quiero saber si puedo trabajar sobre la crisis como un hecho puntual tomando los antecedentes, viendo las consecuencias, pero tratando de entender las distintas interpretaciones que existen, los distintos autores, las distintas miradas con respecto a esta crisis, porque después tienen repercusiones políticas e interpretaciones políticas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, entiendo. Lo Si que la pasa, devaluación sí, si la devaluación no. sí, yo lo que digo es así. Si vos mirás para mí,
si es el punto de Sí. inflexión de lo que yo pienso, debe ser 2011, ¿no? Mirando el PIB. 2011. Pero Está bien. al margen. Sí. Eh, yo ahí lo que Está bien, puede ser eso, sí, sí. Está ahí bien. lo que Eso, recomendaría, voy mezclando sí, cosas, sí, cuando vos tenés que fundamentar eso, por más que haya sí. literatura, es importante en la medida de lo posible agregar evidencia empírica, por ejemplo, un gráfico del PIB, ¿no? Ajá, Entonces vos decís, che, mirá, venía creciendo una bajadita en 2008, Chucu se estancó con subas y sí, bajas. ¿Por qué te digo esto? Pues si vos tomás el año aislado, ¿cómo determinás que hay una claro. crisis? El proceso, claro. Entonces, si vos tomás, por ejemplo, un periodo que lo podemos tomar más para atrás, vos podés tomar una serie, por ejemplo, si querés, del año 2001, que Sí, en el año 2002 vas a ver una gran caída y después se va recuperando, hasta que en un momento se ameseta. Entonces, en el punto de inflexión donde se ameseta, vos llamás la atención. Algo pasó acá ujú, y que yo quiero discutir qué es lo que comienza a pasar acá y por supuesto hay causas acumuladas porque eso ocurre ahí y eso perdura. De esa manera, de esa manera, me parece que no te altera lo que vos querés, no, lo que vos querés trabajar, pero ya lo planteás desde una evidencia. Todo el mundo coincide que a partir de ahí hay algo. ¿No? Una parte de la literatura, otra parte te va a decir, che, Horacio es la restricción externa, por eso ocurre, ¿no? Un enfoque, si querés, más estructuralista, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Vos podés ir viendo eh, cómo encararlo de distintas maneras. Incluso, si bien esto es de estructura económica, vos le podés dar también un sesgo que intente hablar de las subjetividades, pero como esto es de estructura económica, ante todo se debería dar reflejo de los debates en torno a eso, por qué ocurre eso, con desde los distintos enfoques. Esto sería el estado del arte, digamos, ¿no? Y puede ser que también eh, por ejemplo, vos encuentres una voz argentina relevante, por ejemplo, que sea neoclásica, y también, en la medida que puedas, si no te vuelvas loco, puedes decir, bueno, eh, además, este enfoque es neoclásico porque está planteando el modelo de crecimiento de Solow. Ponele, ¿no? Los neoclásicos te dicen, para que crezca la economía, hay dos factores claves, o tres. Apertura económica, libertad de comercio, que, que el Estado no se entrometa en la economía y que no haya sindicatos o que el rol de los sindicatos sea bastante leve, ¿no? Entonces ahí vas a tener una explicación, ¿no? Che, se metía el Estado, los sindicatos eran relativamente fuertes, había déficit fiscal y no había suficiente apertura económica, por darte un ejemplo. Vas a encontrar otra parte de la literatura que te va a decir, no tienen razón ellos. El problema acá no es el déficit fiscal, es la restricción externa, ¿no? Entonces vos vas tejiendo las distintas miradas sobre eso y después vos desplegarás ya después en lo que es el marco teórico, en principio vos deberías definir cómo lo vas a mirar, porque en el estado del arte vos diste cuenta de las distintas miradas, pero no sabemos cómo vos vas a analizar el objeto de estudio. Entonces quizás vos decís, no, yo lo voy a ver como neoclásico, y sí, digo, che, hubo déficit fiscal, es esto, y viene por acá. Sí, querías hablar. bien, claro. En el estado de arte tomo las distintas miradas con respecto a ese proceso. Y en el marco teórico trabajo desde una. Claro, la que para vos sea la correcta. Sí, Escuela Económica de la Flaxo, digo yo, no sé. Bueno, Me paro ahí. podés decir ¿Eh? eso. Que coincido ideológicamente, además, ¿no? Ahí me paro ahí. ¿Me puedo parar Claro, ahí y desarrollarla?
Yo pienso que eso quizás lo podés definir más. Podés agregar, digamos, como escuela económica de la Flaxo, pero, por ejemplo, más en Sí, general, uno quizás podría decir bajo un enfoque de la escuela de la regulación, que es medio de lo que parte Basualdo, ¿no? El tema de los patrones de acumulación, etcétera, ¿no? está bien. Eh, y después irás desplegando vos Mm, eh, eh, hasta donde llegues. Acá en realidad, digo, una aclaración, se pueden hacer avances de la investigación. No obstante, como es corto, entre que parece que no, pero cuesta delimitar el problema, eh, hay que trabajar bastante el estado del arte, hay está que bien. poner el marco teórico, incluso el marco teórico, vos decís, por ejemplo, bueno, yo me siento identificado con la Escuela Económica de la Flaxo. ¿Qué aspectos de la Escuela Económica de la Flaxo son los principales con los que vos vas a analizar? Porque puede haber muchos. Entonces, por ejemplo, ¿vieron el tema de las palabras clave? Sí, Bueno, puede ser sustancial, no solo para un tercero, sino para vos, definir cuáles son las principales categorías que vas a utilizar y definirlas brevemente. Por ejemplo, vos decís, para mí es sustancial analizarlo bajo la óptica de los patrones de acumulación. Fenómeno. sí. ¿Qué es un patrón de acumulación? No una hoja, sino brevemente, ¿no? Entonces, eh, Eso lo defino en el marco teórico. claro, Bien, ¿no? está bien. Eh, pero bueno, esto que acabamos de hacer con Horacio es lo que tenemos que hacer con cada uno de los trabajos. Insisto, esto es taller. No, no es tanto que yo voy a exponer más de los que expuse, sino empezar a darle forma a la escultura, ¿no? Y cada escultura va a ser distinta. Profe, Bueno, sacame de una duda, por favor. ¿Dónde te podemos dejar estos? Porque la verdad que yo, si me decís, no me acuerdo. Eh, Estas previas, como para que vos lo vayas leyendo. al final de cada unidad Sí. dice si quieren dejar un avance parcial. Ah, está, ya me ubiqué Insisto, entonces. no es Bueno, dale, busco. obligatorio, no va a ser No, no, pero es calificado. simplemente para que vos puedas dar una devolución, más que nada. Claro, para que ustedes puedan contar con ajustes más allá de la clase. Porque, por ejemplo, eh, lo de Horacio lo acabamos de trabajar en general. Cuando adopte una forma, seguramente van a salir otros elementos más pequeños que yo les puedo ir haciendo algunas devoluciones en la medida que ustedes lleguen. ¿Está? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Esa es la idea. Bueno, ¿quién quiere Por seguir? ejemplo, vos me Ah, dijiste la perdón. teoría de la interpretación y yo ni idea tengo de eso. Entonces tengo que No, empezar de la a tratar de, regulación. De la de la regulación. regulación. Sí, Tengo que empezar a tratar de recorrer por acá para tratar de ver qué significa esto, que es el antecedente de Basualdo. Yo, bueno, llegué a Basualdo y demás, Estrada, qué sé yo, toda esa gente, pero en última sí, instancia tengo que ir hacia atrás. sí. De todos modos, más allá de esto, más allá de esto, si vos de todos modos ponés la escuela de economía política de la Flaxo, que en Argentina te vamos a entender a qué te estás refiriendo, de todos modos vale que vos deberías definir, bueno, en este marco teórico, ¿no? Yo voy a Sí, utilizar de este marco teórico en el que me paro, voy a utilizar los siguientes conceptos. Por ejemplo, perfecto. deuda, fuga, Sí, patrones de acumulación, eh, ¿se entiende? Fracción del capital, núcleo del bloque en el poder, qué sé yo. Lo- lo- los conceptos principales de ese enfoque que utilices. está bien, ¿Está bien? perfecto, sí. Bueno, yo voy avanzando y te lo tiro y vos me vas Perfecto. haciendo. Bueno, Bueno, ¿quién quiere seguir con su tema? Y ¿Puedo bueno, yo seguir? justamente. Ah, bueno, perdón, Ah, perdón. como quieran. Sí. Bueno, sigo, permiso. Dale, Elio, dale, Eh, dale.
Sí, permiso. Mi idea es trabajar ¿no? con el subsistema de acumulación de capital hortícola acá en la ciudad de Río Cuarto. La idea es ¿no? analizar cómo el subsistema de acumulación de capital fue experimentando transformaciones en el marco ¿no? del patrón de acumulación, volviendo a lo que decía el compañero, neoliberal. Ahí hay un recorte temporal, yo por ahí, esa era mi duda, el recorte lo hice desde el 2000 al 2025, me parece demasiado extenso también el recorte, para ir identificando, por un lado, los actores socioproductivos y cuáles son las relaciones desiguales de poder que se dan dentro del subsistema entre esos actores sociales. Pero Tengo para, de acá algunos nuevo, autores. ¿cómo sería de nuevo el tema? Es el subsistema de acumulación hortícola de la ciudad de Río Cuarto. Bien. Yo Y para, anoté acá algunas cuestiones. vos decís, acá viene algo interesante. ¿Qué cosa del subsistema de acumulación hortícola en Río Cuarto? Sería, Claro, por ejemplo, la naturaleza, los cambios del subsistema. Ahí como claro, que sí. Sí, sí, me está faltando eso. Yo puse acá las transformaciones socioproductivas del sistema, del subsistema de acumulación. Yo por ahí, para poder analizar estas transformaciones, primero tengo que identificar todos los actores sociales que forman parte del subsistema. ¿A qué voy con esto? Hay autores en cuanto al estado del arte del tema. Tengo Levin, tengo Alejandro Rothman, tengo Gerardo Mario de Jong, que hacen estudios muy parecidos a esto, pero en otros subsistemas. El caso de De Jong lo hace en el subsistema de acumulación de la fruta de pepita en el Alto Valle del Río Negro, que identifica él diferentes actores sociales dentro de ese complejo productivo y cuáles son las relaciones desiguales de poder y cómo se fueron dando cambios ¿no? En cuanto a las lógicas de producción en un determinado periodo de tiempo. bien, entonces sería las transformaciones en el Sí, subsistema en el periodo sí, 2025, sí, ¿no? sí, Eh, sí, bueno, ahí ya se ve, vos tenés el recorte temporal, el recorte espacial y qué vas a ver de ese objeto, que son las transformaciones, ¿no? Entonces ahí, sí, como vos tomás el periodo 2000-2025, de todos modos vas a tener que dar cuenta de un estado del objeto de estudio anterior para ver las transformaciones, ¿no? claro, Eh, bueno, ahí está, se ve bastante nítido el tema. Vale lo mismo que hablamos con Horacio. Después vos vas a tener que definir un estado del arte sobre el tema, tratando, tratando de que no solamente queden distintas opiniones, sino tratar de identificar, por ejemplo, tal o cual afirmación sobre las transformaciones, etcétera, a qué enfoque corresponde de la economía política. Por ejemplo, eh, voy a decir algo burdo, exagerado, pero para que se entienda. Si vos citás a un autor y dice que las transformaciones en el subsistema se deben a el déficit fiscal, y bueno, ya te va sonando por dónde viene el enfoque, ¿no? Porque muchas veces cuando es de algo más específico, ¿no? Por ejemplo, Horacio está tomando algo bastante general, ¿no? Y se va a ver con más nitidez, se van a ver con más nitidez los enfoques. Cuando vos veas el tuyo, se va a ver con menos nitidez el enfoque, ¿no? Entonces, bueno, claro. eh, tratar de rastrear cuál es el enfoque de esos autores te, te va, te va a dar una mano importante también para hacer un análisis crítico, ¿no? Bien, Incluso
como acá todo el mundo contó que algo hizo, investigó algo, puede ocurrir que vos discrepes con el enfoque teórico de un autor y sin embargo le valores algún estudio de campo específico, Claro. que lo tomes, ¿no? Sí, sí, Esas sí. cosas, esas cosas nos ocurren, ¿no? Eh, y lo otro, también intentar definir, yo digo intentar, habría que definir el, tu marco teórico. Bien. ¿Cómo vos vas a ver eso? ¿No? Claro, esto entraría dentro de lo que es el enfoque de los subsistemas de acumulación de capital, como marco teórico, lo pensaba yo. Tanto lo que plantea Levin como lo que plantea De Jong. No sé si entraría dentro de lo que sería el marco teórico o estado del arte, ahí como que estoy. No, el tema es Levin o Levin. Levin, Pablo Levin. Ah, bueno, por ejemplo, Sí, sí. él, yo no sé si no falleció hace poquito. Sí, falleció, sí. Bueno, él, por ejemplo, es un autor de raíz marxista. Sí, Entonces, ahí eso te ayuda a saber que el tipo lo va a ver desde ese punto de vista, ¿no? claro. Eh, yo digo porque siempre, sobre todo cuando se va poniendo más específico, tratar de entender el chip del autor es importante, Claro. ¿no? Bueno, no, eso. Bien, 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 bien. Yo, bueno, después voy a plantear los objetivos, que algo había hecho, también tenía el general. En base a lo que me fuiste aclarando, voy a plantear el general y después saco ahí algunos específicos, ¿no? Que pueden Bien, contribuir a de alcanzar paso, de paso, este tema también aprovechamos con Elvio, que suele también demandar un tiempo de pulido. El objetivo general, por ejemplo, en tu caso, Elvio, por lo que entiendo, sería analizar las transformaciones en el subsistema, ¿verdad? En Río Sí, Cuarto, en el periodo 2020-2025, sí, ¿no? Los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo, sí, ¿no? Y después de ahí, vos deberías eh, desprender objetivos específicos que, eh, insisto, acá no se va a llegar a la investigación. Van a ver, va a demorar mucho poner bien la proa, que sería este taller, para investigar. Pero, por ejemplo, eh, como no conozco el tema, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? Pero yo creo que vos deberías buscar los vectores que vas a poder demostrar en la investigación o crees que vas a poder demostrar, ¿no? Me paso un segundito a Horacio que me es más sencillo el tema. sí, Si, por ejemplo, supongamos que en el caso de Horacio es analizar las causas del estancamiento argentino. Vos le decís crisis, le podés decir crisis, no hay problema. Yo digo por seguir la trayectoria del producto. Analizar las causas eh, del estancamiento del producto o del PIB en Argentina en el periodo 2011-2024, ¿no? Entonces, un objetivo específico necesariamente va a ser identificar factores influyentes en la determinación del producto, por ejemplo, ¿no? bien, ¿Y qué no sería un objetivo específico? Por ejemplo, le voy a decir algo burdo también. eh, Bajar la serie del INDEC. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se confunde una tarea para cumplir un objetivo con el objetivo. Bajar la serie del INDEC no es un objetivo, es una tarea cuando uno quiere ver
el estancamiento del producto. No se hagan problemas, yo lo anuncio así, vamos a estar todas las clases con lo mismo. Este taller es así, pulir, 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 Buenísimo. pero bueno, eso. ¿Quién quiere Bueno, seguir? Ah, estaba gracias, profe. anotado, perdona, ¿Puedo ir Sí, no, yo? gracias, gracias. Ahí está la ah, nota. ¿Voy yo? dale. Ah, perdón, perdón. A ver, yo lo que tengo en la cabeza, profesor y compañero, en realidad lo tengo en la cabeza, no lo tengo plasmado en la hoja. A medida que voy hablando con ustedes, lo voy desarrollando. Eh, lo mío es un poco más, me gustaría por lo menos, eh, lo mío es un poquito más histórico, porque es lo que me gusta. Me gustaría trasladarme al tiempo. En este caso en particular, lo que tengo en la cabeza es, por ejemplo, es desde la digo desde porque estamos hablando de delimitar y temporalidad, desde la primer presidencia de Perón hasta, para darle un corte, hasta la presidencia de Frondizi. O sea, simple, básico, terrenal, Perón versus Frondizi, donde ahí yo puedo desglosar dos ideas diferentes, donde se puede hablar de la ortodoxia hasta la heterodoxia, donde hay un camino en el medio que me corta y me indica un solo fin, que es, en ese caso en particular, haciendo historia, es la industrialización, en este caso en particular de la Argentina, y eso me da motivos o me puede llevar a un objetivo general que puede llegar a ser la interpretación, ¿no? Interpretación tanto de uno como del otro. Esa misma interpretación, obviamente, por una cuestión de lógica, me va a disparar a los específicos, donde buscaré analizar, entender, buscar, y bueno, nada, distintos verbos que uno utiliza para los específicos. Desde ese lugar, este, desde ese lugar entiendo de que puedo llevarlo a una hipótesis donde explicar puntualmente los verbos desde la especificación, desarrollarlos muy brevemente, eh, y el marco teórico, como tengo una delimitación de tiempo más o menos estipulado entre 10 y 15 años, bueno, nada, serían, y hablando de historia, sería ni más ni menos que la bibliografía donde usaría autores tanto de un modelo como del otro, ¿no? Entonces, de ahí encontrar esa comparación para llevarlo al estado del arte, y ahí ya juego con la cabeza un poco, armar dos columnas, y bueno, nada, después de empezar a desglosar a partir de ahí. Digo, se me ocurre, ahora es lo que se me puede llegar a presentar en la cabeza. Desde ahí, como dice usted, profesor, y como dicen todos los compañeros, empezar a pulir todo, porque si bien es algo muy generalizado lo que yo puedo llegar a expresar ahora en este momento, después, bueno, lo tengo que ir haciendo un punteo en general y ver qué es lo que sale de eso. Si es que lo ves viable, ¿no? Por supuesto. Si no, me iría a algo más específico, pero ya no tengo tanto margen de movimiento, ¿no? Parece que lo mío es más conceptual, entendiendo de que, por supuesto, eh, lo que es la materia dura en sí tiene que estar plasmada, ¿no? En la hoja, pero bueno, nada, como entiendo de que todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo desde las ciencias sociales, en este caso en particular, bueno, nada, por eso juego un poquito con eso y veo si es que puede ser, si es que puede llegar a ser viable el tema en sí. A mí se me ocurre, vos ya tenés la debilitación temporal y sabés por dónde pasa el tema que tenés ganas de investigar. A mí se me ocurre que habría que precisar un poquito más el objeto. Por ejemplo, puede Sí. ser cambios en las políticas de industrialización
¿no? Razones de los cambios en las políticas de industrialización en Argentina, tal periodo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, vos lo que estás diciendo es, se cambia la política y detrás de los cambios en la política puede haber, por un lado, aspectos de coyuntura internacional y nacional, ¿no? Pero además, y ante todo, porque es lo que querés estudiar vos, hay un enfoque. No es simplemente que hubo un cambio porque cambió la coyuntura nacional, internacional, sino porque vos notás que se abordan las políticas desde distintos enfoques. Un ejemplo, en el largo periodo de industrialización sustitutiva, que podemos decir que va del 30 al 76, Sí, vos podés tener una primera ICI, para que veas lo que te quiero sí, decir, independientemente de la coyuntura que influencia, por supuesto, nacional e internacional. Vos podés tener un primer enfoque que es la industrialización sustitutiva se da como subproducto del modelo agroexportador. Es decir, se industrializa la materia prima que se exporta, subproductos. Un ejemplo, eh, la carne, acá, estoy hablando ahora del modelo agroexportador, se empieza a producir la carne, ¿no? Para comer, a partir de que se puede refrigerar y se puede trasladar de manera refrigerada. Antes la carne quedaba ahí tirada, lo que se portaba era el cuero. Hay muchos productos que se empiezan a industrializar, que es- pero no es que vos decís, che, Adrián, ¿qué te parece si hacemos un país industrial? No, no, no. Che, ¿qué hago con esto? Industrialicémoslo porque ya lo tengo. Pero es una derivación, un subproducto del patrón de acumulación agropecuario. Cuando vos tenés, por ejemplo, a partir del 30, ya se empieza a discutir de otra manera la industrialización, ¿no? Che, mira, tendríamos que tener, tuvimos la Primera Guerra Mundial, se corta el comercio internacional y nos quedamos sin ciertas cosas. Crisis del sí. 30, se corta el comercio internacional, nos quedamos sin ciertas cosas. Tenemos que empezar a ponernos a tono, como otras naciones del mundo, y tener cierto plan de industrialización. Vos tenés, por ejemplo, después en el plan Pinedo, en el 40, che, industrialicemos, tenemos un país más industrial, acá tengo más o menos un plan, ¿no? Pero con un modelo traccionado por las exportaciones. Es decir, es una industrialización para exportar productos. Vos después tenés, por ejemplo, más en el peronismo, que no, sin dejar de hacer eso, se pone más énfasis en el mercado interno, ¿no? Claro, Para exportar sí, pero, che, queremos industrializar para abastecer más al mercado interno, para que haya más consumo, ponele. Después vas a tener los debates que se dan, por ejemplo, en el segundo gobierno de Perón, che, vino la restricción externa, hay que industrializarse, pero para industrializarse, como vino la restricción externa, hay que pensar, entre otras medidas, si no, se trabaja con la inversión extranjera directa. Y probablemente, ¿no? Eso de industrializar con mu- 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 mucho énfasis a partir de la inversión extranjera directa sea una de las claves del frondicismo, ¿no? Yo lo que quiero decir acá es, tenés coyunturas y tenés enfoques distintos, ¿no? Una, ¿cuáles son tus claro, limitaciones? eso es lo que Otra, me ¿a quién querés interesa, favorecer? eso es lo que me interesa dejar justamente plasmado. Es que en realidad lo que uno interpreta en la historia, no digo en el presente, digo en la historia, es que el modelo era uno solo. Lo que variaba
en ese modelo, que era la industrialización en sí, era el cómo. Uno se jactaba del mercado libre, mientras que el otro se jactaba del Estado presente fuerte. Bueno, nada, jugar con eso, y un poco y sí, obviamente, después ya, una vez que se va desarrollando, se va plasmando en el teclado, ir poniendo los objetivos que vos vas diciendo, ¿no? Claro que sí. O lo que se vaya dando. Después eso lo vamos a ir corrigiendo en el ida y vuelta. Bien. ¿Vos te habías anotado, Agustín? Sí, Pablo, permiso. Bueno, ahí yo como comentaba, me pasa la hora de definir el problema, se me ocurría cómo se estructura la industria del reciclado celulósico en Argentina de los 90 a la actualidad. Yo, detrás de ese problema, hay cosas que ya por ir leyendo, digamos, el estado del arte, sé que suceden, digamos. O sea, ya sé que tiene una conformación oligopólica, monopólica, tengo que ahí ver por cuál de los dos términos me defino. Sé cuáles son esos actores, digamos, unos hardcore, otros se llama Smurfit. Y también dentro del estado del arte tengo un par de autores que me sirvió ahí lo que le comentabas al compañero recién Elio, como ver qué enfoque tiene cada uno de ellos. Y hay uno que se llama Pablo Jamber, que es un antropólogo, entonces tiene como un abordaje como antropológico y también desde los cartoneros, de este análisis que hace de la estructura del reciclado. Después está Villanova, que es un autor marxista que historiza todo y también son todos autores que cruzan con las políticas públicas del reciclado de los residuos, digamos. Pero Villanova hace un análisis marxista de la estructura monopólica de esta industria. De hecho, postula, bueno, que los cartoneros son como trabajadores no reconocidos dentro de esa industria. Y después hay dos autores, se llaman Capa y Bertelotti, que tienen un enfoque desde la economía política y desde la economía popular. Eso tiro como un panorama para que se entienda un poco el tema. Y lo que se me ocurría, así como objetivos, no sé cuál sería como el más general, pues me parece que son todos medio específicos, pero bueno, determinar cómo estos actores que están por encima de la cadena de valor de la industria del reciclado celulósico definen el precio de los residuos reciclables celulósicos, identificar los actores predominantes en la cadena de valor de reciclado celulósico e historizar la conformación de estos actores. Y además me gustaría sumarle como un poco lo novedoso, porque digo, bueno, mucho de esto va a ser reconstruir el estado de arte. Como bueno, qué enfoque de políticas industriales ha tenido el Estado Nacional en torno a esta industria, digamos, que es un poco lo que me aportó haber cursado hasta ahora la especialización, digamos, como poder incorporar ahí un poco un análisis, no sé si de políticas públicas, pero sí de políticas industriales, porque ha habido ciertas cuestiones y ciertas ausencias también, digamos. Que hay un dato que es que justamente el precio del cartón siempre se termina definiendo por el precio del dólar. Del 2000 para adelante ese comportamiento es como muy evidente. eh, y bueno, termina sucediendo, por ejemplo, como ahora, que bajó el precio del dólar o hay un precio del dólar atrasado, entonces baja el precio del cartón, digamos. Entonces, bueno, no sé, yo intuyo ahí que hay algo que no termino de entender bien y que me gustaría entender con este trabajo, que es como, bueno, Arcor, con al ser un grupo económico, cuestiones que no sé cómo funcionan, pero que tienen la capacidad de operar tanto en el mercado interno como en el mercado externo, y esto lo dicen estos autores. Entonces, bueno, a poder ir profundizar un poco más en ese comportamiento, que tienen. Te hago una consulta. Como vos ya Sí, te habías presentado antes, ahora esta es la segunda vez que sí, te escucho con el tema, y me sí, surge, a partir de tus motivaciones, me surge lo sí. siguiente. Vos ya tenés el recorte espacio-temporal que es Argentina en un periodo determinado. Bien. Ujú, Si vos ponés, por ejemplo, estructuración del mercado tal, sí, ¿no?
mi sensación no es lo que estás buscando vos. Mi sensación que lo que estás buscando vos es roles de los distintos actores del mercado tal. Porque vos querés Bien. saber los roles. Porque además, por ejemplo, vos vas a terminar, por ejemplo, mencionabas a Arco recién, vas al tipo de cambio. Pero tu Ujú, preocupación, en el fondo, es un actor. No puedes hacer todo en base a ese actor, pues si no, no vas a entender nada. Pero me parece que si vos lo que querés investigar, analizar los roles de los distintos actores en el mercado tal, en Argentina, en el periodo tal, ya ahí como que, bueno, entonces son los roles que querés ver vos. Para lo cual vas a tener que ver la estructura. Pero vos ujú, podés ver la estructura y decir, che, mira, Agustín se queda con el 99% y Mario con el 1%. Y ya, no vas, la pregunta que te haces no te va a permitir avanzar. Yo quiero investigar los roles. Entonces ahí, ujú. bueno, entonces vas a decir, este hace esto, además este tiene esto, ¿no? Eh, entonces, así eh, me parece que te puede servir más. Y no es unanimidad porque vos a partir de eso vas a desprender los objetivos específicos que al fin y al cabo son las subinvestigaciones que vas a ir haciendo y esas subinvestigaciones te tienen que dar respuesta a cuáles son los roles de, de, de cada actor. No sé qué te parece. Sí, a mí sí me hace sentido y lo que sí se me ocurría también era como, bueno, no sé si también en términos de estar sumándome como a esta paradigma de la teoría económica, pero es como el comportamiento en realidad y no sé si ya puedo arrancar como definiendo qué actores, porque digo, roles de distintos actores en el mercado, como profundizar justamente en estos actores que son los que están en la punta de la cadena y ver cuál es el comportamiento o no. Claro, bueno, ahí un objetivo específico que tenés es investigar cuáles son los actores. Pues Sí. no está determinado. Vos vas a tener, cuando hagas la investigación, vas a tener que definirlos. Che, mirá, Ujú, está, hay una estructura oligopólica, que, como no conozco, también tiro fruta, que son ujú, los que compran el cartón y definen el precio del cartón, ¿no? sí. Como si fuera. Después, ¿quién produce el cartón? Porque todo no va a ser de reciclado, ¿no? Entonces Ujú, tenés el productor, el consumidor. Cuando digo consumidor, me estoy refiriendo a la empresa que lo utiliza, a las empresas, al sector económico que lo utiliza como insumo. ujú, Y después vos tenés un actor que en el fondo es el que te interesa, que es que en definitiva hay un sector importante, que es el reciclador, ujú, ¿no? Que sí. intuyo que, eh, eh, bueno, como vos deciste, es tomador de precio, no define el precio, ¿no? Ujú, Eh, seguramente está eh, mal pago respecto a lo que debería estar como insumo, ¿no? Seguramente tiene menos condiciones para forcejear por el precio, ¿no? sí. Bueno, ahí como que uno va viendo actores. Insisto, no conozco el tema, así que se los digo a todos, a menos que sea un tema, justo el de Horacio es un tema que conozco, pero acá quizás tiré fruta, ¿viste? Pero me parece que es eso lo que vos querés ver. Entonces tenés que analizar cuáles son los actores y los roles de los actores, ¿no? Ujú, O cuáles son los actores, cuáles son los roles de los actores y cómo, cuáles terminan siendo qué sé yo, los condicionantes de la estructura, ¿no? Me parece que sí. así a vos vas incluso. eh,
cuando realices la investigación vas a entender mejor cómo estás hipotetizando. Digo hipotetizando, algunas cosas conoces, por supuesto bastante conoces, pero digo, en los marcos más formales, estás Ujú. hipotetizando qué padece un actor en particular, ¿no? Sí, sí, Y, porque y lo del Estado que escuchándote... decías vos, ¿cuáles son las Ujú, políticas públicas sobre eso en el periodo que tome? Perdona. ujú. No, está muy bien. Por eso, digo, por estar tan embuido en el campo, doy por supuesto un montón de cosas y por eso el primer problema que planteaba es como no estaba explicitando todo lo otro que doy por supuesto, pero simplemente por estar en el campo, pero que lo tengo que explicitar en el trabajo, ¿eh? Así que gracias, Pablo. No, por nada. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién se anota para seguir? Yo puedo seguir si quieren. Dale. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo hice una de las entregas y ahí escuchando a los compañeros fui como también armando un poquito. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí. Fui armando, sí, es como siempre la duda que tengo cuando empiezo a hablar, si se escucha bien. Eh, Nada, y fui armando también un poquito más. Por ahí, ahora hablo por ahí del trabajo, pero estaba pensando por ahí puntualmente en lo que viene ahora, que es delimitar el estado del arte, eh, que la verdad que como que se me cruza mucho con el marco teórico, ¿no? Pará, una propuesta, El ma- Pablo. sí. Tu tema de investigación, ¿cuál es? Es el del sistema financiero. ¿En Eh, ¿Cómo había, sería? sí. Había pensado en el rol del Estado a través de la banca pública como mecanismo de generar políticas anticíclicas eh, en la economía, en definitiva. Había definido el rol como el objetivo del sistema, es analizar el rol del sistema financiero argentino eh, como mecanismo de políticas contracíclicas. Pero pará, ahí ¿es el Sí, sistema financiero o es el rol del Estado a través del sistema financiero en las políticas contracíclicas? claro, sí, a través de la banca pública. Bien, Y había limitado el plazo, el periodo analizado del 2001 en adelante. No sé si es mucho o poco, creo que es como para sumergirse un poco más, pero me pareció que estaba bien, por ahí 20 años casi, para analizar el periodo. fenómeno. Eh, y después, no, nada, estaba pensando en eso como tema de análisis. Eh, y después, nada, estaba ya por ahí también metiéndome en lo que tiene que ver con el marco teórico y estado del arte, que tengo algunos autores para ver y delimitar, pero bueno, nada, como que se me confundía un poco la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Por ahí, eh, nada, había pensado, no sé, el estado del arte, por ahí enfocarme también más en, no sé, en lo que falta, del objeto de estudio, digo, bueno, lo que falta para, como, no sé, como lo que falta estudiar para más adelante, o algo por el estilo, porque se me hace como que se me enreda un poco. Ahí en el estado del arte, lo que vos tenés que dar cuenta es, ya definido el objeto de estudio y habiendo hecho el recorte espacio-temporal, ¿cuáles son los distintos enfoques sobre el tema ese? Por ejemplo, el rol del Estado a través de la banca pública, el rol del Estado en las políticas anticíclicas a través de la banca pública, ¿no? Sería más o menos Sí, eso. Bueno, sí, 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 perfecto. entonces ahí es, bueno, ¿qué dicen los distintos enfoques sobre eso? Vos tenés que rastrear bibliografía que dé cuenta Bien, sobre ese rol. Entonces, vos, por ejemplo, eh, vas a encontrar una parte de la bibliografía, por decir algo, de corte keynesiano, estructuralista, eh, que te va a decir,
son todos ejemplos burdos como para Sí, que se sí, sí. entienda. Eh, Te va a decir, bueno, dentro del periodo que vos elegiste, Pablo, hay distintos momentos, ¿no? Sí, No hay un rol. O sea, o si se quiere es, van cambiando las políticas, ¿no? Van cambiando los enfoques. Entonces, ahí yo entiendo que debería haber eh, necesariamente subperíodos, ¿no? sí, Porque, por sí, creo. ejemplo, bueno, si agarrás 2001, yo diría que más que agarres 2001, que te va a quedar ese año con otro patrón de Quería sacar la inflación, crisis. ¿eh? Claro, o sea, no va a estar el periodo de crisis, pero era como vamos a enfocarnos por ahí más en la post-crisis y los diferentes Claro. roles que tuvo el Estado en ese periodo. Entonces puedes agarrar 2002 Mm. en lugar de 2001, así ya no queda ese año Sí, que vas a sí. tener que dar otras Sí, va a explicaciones. estar como referencia, porque nada, va a estar obviamente como referencia, pero digo, no es parte del análisis. Claro. Entonces vos decís, probablemente un enfoque te diga, bueno, un rol del Estado a través de la banca pública como políticas contracíclicas constituyó en el crecimiento de créditos a tasas reales negativas, por lo menos durante un periodo, ¿no? Para impulsar la inversión, es decir, una política contracíclica, ¿no? Vas a encontrar en algún otro momento, también, por más que varíe dentro de grandes etapas, trato de buscar etapas. Vas a Sí, poder decir quizás, che, en 2016, 2019, eso se modificó, ¿no? En parte se buscaba que la, las, las tasas de interés fueran reales, fueran positivas en términos reales, con lo cual hay un encarecimiento del crédito para la inversión, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, no es eso solo, no es eso exclusivamente, incluso por más que no sea directamente a través de la banca pública, también todo lo que es el tema cambiario, ¿no? Termina siendo claro. algo importante porque después tenés, tenés lo siguiente, que si vos tenés crédito, un crédito costoso, por decirlo de alguna manera campechana, y tenés además eh, una tasa real positiva en pesos, o sea, te cuesta invertir, te cuesta producir, te cuesta vender, pero si lo pones en el banco, te rinde, ¿no? Además podés comprar dólares por expectativa de una devaluación. Bueno, eso me parece que también hace a la política pública, al rol del Estado. Quizás eso no es tan a través del sistema bancario, pero juega. Entonces vos podés ir viendo distintos roles y los enfoques respecto en el estado del arte, los enfoques. Por ejemplo, vas a encontrar en el primer subperíodo que el corte keynesiano estructuralista te diga, che, Pablo, fue bueno eso por esto. Y vas a encontrar el corte más neoclásico que te diga, no, fue malo, no hay que hacer eso. Y quizás encontrás en el periodo 2015-2019 que el corte keynesiano estructuralista te diga, no, Pablo, ahí es malo eso. Y el otro te diga, no, no, este enfoque es bueno, ¿no? O sea, Bien, bien, bien. Sí, lo estaba pensando, claro, estoy como marco teórico por ahí pensar más definición y esto es más enfoque. claro, Eh, en el marco teórico, vos lo que deberías decir, supongamos que seguimos, que lo único que hay son estos dos enfoques que mencionamos antes, vos sí, deberías decir, bueno, yo me paro desde el enfoque neoclásico o yo me paro desde el enfoque ah, estructuralista y mis principales categorías de este estado del arte son,
eh, eh, qué sé yo, el rol del Estado en el ciclo económico, ¿no? Entonces ahí una parte te va a decir, tenés que hacer políticas contracíclicas, Pablo. Bien, ¿Está? sí, bien, bien. Sí, creo Bueno, que ahí lo encamino un poquito. Ahí bárbaro. como que lo acomodé un poquito más. Bien, igual todas las clases vamos a estar charlando lo Es mismo, un ida y vuelta. peinándolo hasta que quede peinado. Sí, sí. Bárbaro. ¿Quién quiere seguir? Ahora no me acuerdo quién falta. ¿Elvio o Natalia? ¿Puede Sí, ser? profe, yo Dale. falto, pero la verdad es que estoy en blanco todavía. No pude avanzar. Así que Pero qué te interesa? Charlemos. Acá, ¿qué te interesa? ¿Qué temas te eh, interesan? a mí por ahí lo que me interesa en general, pero te digo que tengo cero pensado, es por ahí cómo los cambios en la estructura, digamos, económica repercuten en la sociedad. Lo que pasa que ahí no tengo cerrado o no pensé todavía si puede ser, por ejemplo, que ahora lo venía pensando mientras que hablaban, si por ahí vincularlo con el mercado laboral o con la pobreza o con algo, digamos, pero cómo eso se relaciona. Pero estoy cero. Bueno, Así que pero estoy anotando todo lo que están diciendo para ir teniendo en cuenta. de paso, ya que surge esto, y no por lo que dijo Natalia, sino por las dudas. En realidad uno no debería proceder así con las investigaciones, pero como esto es un seminario, es una especialización, uno tiene que tener más o menos a la vista que el tema que uno plantea tenga condiciones para llevarlo a cabo. ¿Qué les quiero decir? Sí, Por ejemplo, el que mencionó Natalia, en las distintas versiones que mencionó se puede, por ejemplo, impactos de los cambios en la estructura económica, ¿no? O puede ser impactos de las políticas económicas en la estructura y su influencia en el mercado laboral o en la pobreza, ¿no? En Argentina, en tal periodo. Bueno, eso se va a poder investigar. Ahora, si uno quiere investigar, por ejemplo, eh, la influencia eh, de la política estadounidense en la fertilidad del limón en Argentina, y, eh, y puede ser que alguien lo tenga que estudiar eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es, tenemos que tratar de elegir temas, ¿no? Que podamos llevar adelante, tratar de que haya bibliografía, datos para tomar. La verdad que cuando uno te hace una investigación y quizás te toca esto del limón, te querés matar y tenés que ver cómo hacer para conseguir información, ¿no? Y puede ser que sea una investigación que no suena pero demande un montón de laburo llevarla a cabo, ¿no? Pero bueno. eh, no, eso quería decir nomás. De paso, de paso, eh, otra cosa que está en los videos, pero lo quiero decir acá y que ayuda, en la medida que ustedes tengan un objetivo general y tengan los específicos, ¿no? Que eso lo vamos a pulir clase a clase, es bueno, es interesante tener una hipótesis sobre el objetivo general y sobre los objetivos específicos. Las hipótesis no necesariamente se validan en la investigación, ¿no? Uno se plantea el tema y algo intuye, ¿no? Pero es bueno tenerlo como guía, ¿no? También, qué sé yo.
volviendo a lo de Horacio, si el tema es, ya no me acuerdo cómo habíamos dicho, pero respecto de los cambios, las razones del amesetamiento del PIB en Argentina, supongamos, bueno, Horacio, y de acuerdo a su marco teórico que le va a hacer intuir algo, eh, va a formular una hipótesis, ¿no? Nadie parte de cero. Uy, ¿por qué será esto? No, en estos temas todos tenemos nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra intuición, y bueno, es importante dejarla porque además uno, lo quiera o no, la hipótesis va a guiar, porque al fin y al cabo, si la hipótesis es fuerte, si la intuición es fuerte, eh, uno va a hacer cosas buenas y cosas malas por esa intuición, ¿no? Cosas buenas quiero decir, y bueno, te ayuda a buscar, y cosas malas, quiero decir, a veces uno se empaca, ¿viste? Y dice, no, es por esto, es por esto. Y quizás en la Sí. investigación lo va matizando, ¿no? Eso es un factor influyente, pero se va dando cuenta de más cosas, ¿no? Sí, como medio temprano, bueno, les dejo, hacen le punto el file ahorita. Y sí, Profe, ahí Sí, le quiero consultar. Disculpe primero que yo estoy muy atrasada porque estoy con los trabajos del bimestre anterior y todo lo del fin de año y lo demás, así que, pero ya me voy a encarrilar. Me parece buenísimo esto de que sea formato taller porque es la única manera que uno va a avanzar es haciendo, no hay otra. Em, si supongamos que sea dentro de esta temática que planteé recién, obviamente afinada y todo, ¿qué periodo de tiempo yo debería tomar o cómo me ayudo a definir el periodo de tiempo ahí? eh, eso me parece que también no podés cortar la depende fila. de lo que querés ver vos. ¿Por qué? Suponete que vos querés ver, eh, No se fila en el cable, por el cable. distintas políticas o cambios, ¿no? Querés contrastar, eh, dos patrones de acumulación, dos modelos, dos presidencias. Bueno, ahí deberías abarcar ambas, por ejemplo. Bien. Pero Después yo llevo las quizá con lo que respuestas querés también. estudiar es lo que pasó en el periodo de la convertibilidad. Ujú. Entonces, bueno, no es que querés contrastar, querés ver qué pasó ahí. ¿Te vas con tu campera? O sea que Sí, pero tengo que, yo defino después bien mismo. lo mío y, o sea, no lo mío, sino cuál sería el objetivo específico y en función de eso acomodo el periodo, digamos, sí. Claro, yo Ah, creo después que les vas a quisiste decir conseguir el general, auto. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, claro, acá el tema, digamos, que incluye a su recorte espacial y temporal, tiene que, manifestarse en el objetivo específico. A veces los Ujú. títulos pueden estar un poquito más, eh, más tuneados, con un poquito más de estética. Uno ve también una, Sí, una forma de titular que tenga cierto punch, pero el objetivo, por ejemplo, supongamos, sería, eh, analizar el impacto de las políticas públicas, ¿no? sí, Eh, en en la estructura económico-social, ¿no? sí, Y su influencia en la pobreza o su influencia en el mercado de trabajo. Es decir, políticas públicas, estructura, mercado de trabajo, ¿no? sí, Entonces, bueno, ahí vos tenés que analizar cuáles fueron las políticas públicas, vas a tener que analizar, cuáles fueron los cambios estructurales, ¿no? Y cuál fue, la influencia de los cambios en el mercado de trabajo. claro. Sí, por ahí pensando en que si lo tomo así como cambios estructurales o en la estructura económica, por ahí quizás sean periodos un poco más largos. Claro, y después, por ejemplo, en el tema del mercado de trabajo, doy un ejemplo.
Eh, ¿Vieron lo que se le dice uberización? Bueno, Sí. si vos me preguntás, che, la uberización es responsabilidad de las políticas públicas de Cristina, de Macri, de Alberto, de Milei, y, Hasta el otro. ¿cómo? No, me parece que alguien tiene el micrófono prendido. Ah, Elvio puede ser. Bueno, ahí yo creo que no te va a bastar ver las políticas públicas de cada uno de estos periodos, sino que indagando vas a ver que la llamada uberización eh, va a estar, creo que, modulada por políticas públicas, pero va a ser algo más general, ¿no? Quizás tiene que ver con más cambios generales, ¿no? En las formas de distribución del producto, pero que es un fenómeno internacional que tiene su expresión en Argentina. Digamos, si uno dice, che, a mí no me gusta el presidente actual y creo que es el que inventó ¿cómo se llama? Las motitos, las bicicletas de que te entregan la pizza. Y no es Los correcto, deliveries, sí. no es correcto eso. No Ujú. es así. Lo antecede, digamos, y si el presidente era otro, también iba a haber motitos. Es decir, uno puede ver cuáles son las influencias de la política pública en eso, puede ser que lo potencie o puede ser que lo aplaque, pero no se puede adjudicar a una política pública, tiene que ver otro elemento más general. En cambio, si vos decís el rol de las políticas públicas en los cambios de estructura y su influencia en el empleo industrial, y bueno, ahí y tiene más influencia, porque vas a tener cambios, por ejemplo, todo lo que son avances tecnológicos, por lo menos de manera inmediata, uno entiende que va a derivar en menor empleo, por aumento de la productividad, pero si eh, vos tenés políticas buenas o malas, pero que intentan potenciar la industria, seguramente eso va a tener una influencia en el crecimiento del empleo industrial. Por ejemplo, Bien, si vos decís, che, voy a hacer más parques industriales y además voy a tener una política no solo de crédito, el crédito que da Pablo con su trabajo para la industria, sino que además voy a trabajar en las relaciones exteriores para vender, colocar productos industriales en distintas naciones. Bueno, ujú, vas a dar otra respuesta. Si vos decís, che, pongo aranceles, no pongo aranceles, o hago apertura económica indiscriminada, y bueno, va a tener otra influencia. Por eso digo que si viene por ahí, no te va a costar, lo tendrías que pensar bien qué querés hacer y se define. bien. Bueno, muchas gracias. Ya voy a trabajar un poco sobre esto y esperemos llegar a tiempo. Bárbara. ¿Alguien quedaba? ¿Elvio quedaba? ¿O Mario? Yo no, profe, yo hablé segundo, fui. Ah, bueno. Expliqué el tema. Profe, Mario, yo sí. estoy igual que Nathan. No tengo nada pensado, pero a ver, yo soy docente universitario en las carreras de ciencias económicas y por ahí hay temas de la historiografía económica que siempre me hacen ruido y que me gustaría trabajarlos, como por ejemplo el rol de Alejandro Bunge como precursor o la protohistoria del estructuralismo latinoamericano y el estructuralismo argentino, ¿no? Y pensaba en estas figuras de la imagen del país abanico a la estructura productiva desequilibrada, el país abanico de Bunge a la estructura productiva desequilibrada de Diaman y cómo Alejandro Bunge de algún modo es la antesala de las raíces históricas de un concepto clave para el estructuralismo que son que es el concepto de restricción externa, ¿no? Entonces,
repensar a Bunge desde sus aportes en la historiografía económica, en la revista de economía que él dirigió del 18 al 43. Ya hace un análisis sobre eso y creo que el trabajo ahí adquiere preponderancia por su relevancia teórica, por su pertenencia histórica, por su importancia en la actualidad. ¿Y por qué? Porque se ha construido un mito, fundamentalmente ahora en los últimos años, acerca de aquella Argentina potencia de comienzos de siglo. Y justamente Alejandro Bunge es uno de los que se anticipa allá por 1918, 1920, 1930, a decir, che, este modelo no va más. Esto es mentira, o sea, de algún modo reproduce lo de Vialet Macé con su informe sobre el estado de las clases obreras. Entonces creo que, a ver, si yo planteo esto de irme desde el país abanisco como una configuración a la estructura económica, a los desequilibrios económicos de Diamant, creo que ahí hay un objetivo general que uno puede perseguir y que es que visualizar el pensamiento de Alejandro Bunge o entender las causas estructurales de restricción eterna y la desigualdad productiva de la Argentina con tres objetivos específicos, ¿no? Que pasarían por examinar las ideas de Bunge sobre la estructura productiva en su momento y su diagnóstico en aquel tiempo sobre el modelo agroexportador dentro de ese interpretar ese concepto de país abanico y sus implicancias para el análisis de los desequilibrios territoriales y externos. Compararlos por tu lado, en una línea de tiempo, si se quiere, entre, a ver, Bunge, Previch, que inclusive fue su discípulo en la cátedra en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, de Diamant, de otros autores latinoamericanos modernos, porque ahí ya después en el marco teórico uno lo puede ver eso. Evaluar la vigencia de los planteos de Bunge a más de 100 años de haberlos procesados, ¿no? Entonces, el sustrato teórico creo que iría por un lado, Bunge, obviamente, y toda su prolífica obra en esa revista de economía desde 1918 a 43 que dirigió en la época de su muerte, su libro Una nueva Argentina. Hay otra línea, creo, que tiene que ver con las relecturas o reinterpretaciones que se han hecho sobre Bunge, hacia Yach, Villanueva, me vienen ahora. Hay autores o enfoques estructuralistas, no estructuralistas, que pasan por Previch, por Diama, postestructuralistas quizá, como Connell, Shore, Weiner, Steinger, Sicari. Y creo que todo ese corpus documental y reflejando que la restricción externa, así pensada como se piensa hoy, como la piensa el estructuralismo, puede tener una vuelta de tuerca en orden a ese país abanico y que también esa restricción externa es alimentada por cómo se configuró el país. Al tiempo de su configuración por ese modelo agroexportador, quizás la causa de esa restricción esté en esa configuración inicial de ese modelo. Creo que por ahí iría. Es un trabajo historiográfico, es un trabajo teórico si se quiere, pero creo que por ahí iría. Hay otras dos, tres ideas que se me cruzan. Previch y la innovación y cómo se plantea hoy la innovación cuando justamente se tira por tierra todo lo que es la innovación tecnológica y otro que tiene que ver quizá trayendo todo el tema de provincias cordilleranas y el rol de la minería, cómo se plantea esto como motor de desarrollo en la Argentina. Creo que son dos o tres líneas que tengo, no las tengo definidas, me parece que me voy a quedar con la primera, con esto de replantear un Bunge actualizado. Y ver sus aportes para entender mucho mejor la restricción externa desde otra mirada que autores al día de hoy que han analizado la misma como Julio Barbieri y demás, por allí han dejado de lado toda esta cuestión de la conformación propia del país al momento de su estructuración en el MAE, ¿no? Genial. Dos cosas. Una, lo mismo que le Dale. decía Agustín. Quizás arrancaste una manera y como terminaste, se me ocurre que más, o sea, algo que te da vuelta no es Bunge en general, sino el tema de la restricción externa. Ese es el clave, pero reinterpretar la restricción externa a partir de las lecturas de Bunge, que me parece que la academia lo ha dejado de lado y lo ha enterrado. Bueno, entonces por eso, vos lo que querés ver es eso de Bunge en particular, el tema de la restricción Sí. externa, ¿no? Ujú. Sé que no, No, no se hablaba, no era la terminología de época en ese momento, pero no, creo no. que hay algo de Bunge que dice, che, esto es que los estructuralistas creemos que parten de acá, no, vámonos un poco más atrás. Bien, para mí tendrías que definir bien eso, que por Ujú. el énfasis que vas poniendo es el tema de la restricción externa. Yo creo que el sujeto, en realidad, tu sujeto, en realidad tu objeto de estudio es la restricción externa, pero vos querés
recuperar a Bunge, digamos, ¿no? Entonces Sí. habría que buscar el objetivo general en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, si le metés por ahí algo que eh, es imprescindible, probablemente lo conozcas, por la duda te lo digo, Andrés Asiaín, que es de la casa, hizo su tesis doctoral en base a Bunge. Ah, mira vos. Eso por un lado, y por otro lado, si vas a trabajar eso, habla en la especialización y buscátelo como después director Sí, del trabajo final. Porque es dale. de los que yo conozco, es el que más trabajó ese tema, lo de Bunge. Es como un bilardo de Bunge, ¿viste? Te dice con qué, con qué pierna le pega, de qué lado le conviene pegar el cabezazo, conoce todo de Bunge. Dale. Sí, lo nombré porque lo he leído y lo doy en la cátedra hacia ahí, pero no sabía esto que su tesis doctoral era sobre Bunge, no lo sabía. Sí. Después googleátelo, vas a ver, te va a interesar. Ya, y creo que hay sustrato teórico ahí para investigar. A ver, sostengo, esto es una hipótesis, ¿no? Creo que la academia ha dejado como en el archivo y en el rezago a Bunge, creo, no solo por haber sido maestro de Previs, que de algún modo fue el que iluminó el camino para el resto, creo que lo hemos enterrado a Bunge, que ya advertía en 1918, 1920, desde los anales de la revista económica, que dirigió durante muchos años, diciendo este modelo no va más. Y él planteaba la industrialización, y él planteaba que este modelo de país, construido a partir de visiones de potencias extranjeras como Inglaterra, el sistema ferroviario y demás, como hay un puerto que no mira al resto del país y que no habla de restricción externa, pero sí utiliza otros vocabularios que plantean los antecedentes de lo que luego vamos a ver como restricción externa. El tema de la integración, él la plantea la Unión de las Naciones del Sur, digo, hay muchos de los planteos de Bunge que luego se proyectan en otros autores que son, a ver, los número uno en materia de estructuralismo, pero me parece que hay que revisar un poco más atrás en la historia. De acuerdo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna intervención más, alguna pregunta. Bueno, si no, hacemos así. Yo ahora voy a bajar el video, lo voy a dejar colgado como clase 4 y lo que va a ocurrir es lo siguiente, por cómo nos tocó. Eh, Nosotros tenemos 2 lunes que son feriados ahora. Uno el lunes de este noviembre, de ya- creo el 20 y pico, no sé si es 22, a ver, hoy es lunes, el 24, Sí, ¿no? 24. El 24 es. Pues ese es feriado. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es, en todo caso, recopilar los avances que hayan tenido y hacer una devolución este, en formato de video más allá de las que haga individual, así también va sirviendo como ejercicio de, yo creo que todos nos damos cuenta que lo que vale para uno escucha y dice, ah, entonces yo reflexiono sobre lo mío. Y después creo que el otro lunes eh, es el del 8 de diciembre, ese cae el lunes, ¿no? Correcto, sí, 8 también. Bueno, ahí como van a tener más avances, también se puede hacer otro video comentando sobre avances y si no entiendo mal, el 13 es lunes, ¿no? Estoy diciendo mal. No, No, el el 15. 13 sábado, el 15. El 15 es lunes. Esa sería la última presencial que tendríamos, ¿no? Entonces nos quedan todas presenciales, como está lo de los feriados. Bueno, para esos días le subo un video y bueno, eso. Aprovechemos, alguno podrá avanzar más, alguno podrá avanzar menos, pero aprovechemos el formato taller, eh, ¿no? Yo creo que en- el tema, como vimos hoy,
a veces uno parece que lo tiene y hay que amasarlo. Lo mismo los objetivos específicos. Las hipótesis están buenas expresarlas para, sobre todo para uno mismo, pero conviene ponerla en este tipo de trabajo en el que se evalúa también la metodología. Insisto con el estado del arte de uno ahora que entiende cuál es su objeto de estudio, ir buscando, tratar de tener enfoques relevantes y contrastantes sobre el objeto de estudio y definir el marco teórico, es decir, cómo uno va a mirar el objeto de estudio. Si llegamos a más en el taller, tratamos de ver aspectos metodológicos, etcétera. En general, la experiencia es que eh, lleva bastante tiempo esto, pero si con esto, si ustedes terminan el trabajo con esto, ya arrancan muy bien el taller que le sigue para hacer el trabajo final ya. Pues ya les queda la investigación, pero esto sería como un plan de tesis. Y la verdad que lleva mucho tiempo tenerlo prolijo, pero después uno gana mucho tiempo para laburar. Así que bueno, los trabajos preliminares que ya pusieron, los voy a ir viendo, pero creo que, por ejemplo, como decía Pablo, quizás después de la clase de hoy lo ajustarías, probablemente, pero bueno, yo los voy a ver, les voy a hacer una devolución y bueno, nos vemos el lunes próximo. ¿Está bien? Buena jornada. Siempre, siempre en Sí, el mismo horario, profe. Siempre en el sí, mismo horario. sí. Perfecto. Gracias. Bárbaro. Chau, chau. Chau, chau.